Bendiciones, hermanos, hermanas, iglesias. Aquí estamos siguiendo este curso llamado El Poder de Dios, donde damos un gran pantallazo a lo que es la liberación y la sanidad, liberación espiritual y sanidad divina, para instruir a las personas de la iglesia que todavía le falta, que hay cosas que no entiendan. En este momento nosotros vamos a aprovechar para darle esta enseñanza. Quiero aclarar que estos videos también lo ven personas que no entienden las cosas de Dios por el solo hecho de estar en una red social, y a veces hay comentarios de gente que no entiende para nada lo que es lo espiritual. Nuestra decisión de dar esta enseñanza es específicamente para nuestro ministerio, para Puerta del Cielo de Buenos Aires, que tiene filiales en distintos lugares del país, y específicamente es para el redil de Puerta del Cielo. Puede que otras personas de otros ministerios lo escuchen y puedan tomar algunos puntos que le puedan servir, pero específicamente esas iglesias tienen sus pastores, sus visiones, y posiblemente tengan otro mover. Por eso quiero aclarar esto antes de empezar el video, porque es importante que sepan que no es para todos, que está específicamente puntualizado para el redil de Puerta del Cielo de Buenos Aires, donde el pastor presidente, quien tengo al lado, mi esposo, el pastor Ángel Ruiz, obispo, hemos tomado la decisión de poder, en este tiempo en que estamos en casa, poder enseñar y dar una palabra de poder que Dios nos mandó a hacer en este tiempo. Así que hoy quiero hablar del proceso. El proceso de la sanidad interior. El proceso por el cual nosotros podemos trabajar con los hermanos que ingresan nuevos a la iglesia, o con los que ya están, con los que son creyentes. Muchas veces nos preguntamos si el creyente es y puede estar endemoniado. Bueno, la palabra endemoniado es una palabra que no debería estar en nuestro diccionario porque es muy fuerte. Yo creo que el proceso es que cuando entramos a la iglesia, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y disponemos ese corazón para que Dios lo sane, porque traemos de nuestro pasado algunas cosas que debemos sacar, cosas que quedaron de vivencias traumáticas o no traumáticas, pero de vivencia que vivimos en el pasado, que a lo mejor están escondidas ahí, y el Espíritu Santo, que es tan sabio, obra en nuestro corazón sacando esas cosas. Pero el proceso de sanidad también debe ser ayudado por los ministros de la iglesia. Muchas veces la persona entra y si no se le hace este proceso de sanidad, queda todo el tiempo con lo que tiene adentro y de alguna manera se va a manifestar. Entonces el proceso se refiere a que primero la persona entra, acepta a Cristo en su corazón, comienza a congregar y en ese momento debe ser ministrado. ¿De qué manera debe ser ministrado? Con el proceso. Vamos a apoyar esto que estoy diciendo con la Biblia, con la palabra de Dios. Amados, ¿cómo están? Quiero aclarar que no hay una regla, no hay un molde. Dios se mueve con libertad, no hay un caso igual a otro. Por eso es que tampoco podemos aseverar un estricto cumplimiento a un orden de disciplina o de administración. Muchas personas llegan al Evangelio, aceptan a Jesucristo, comienzan la obra regeneradora, la obra de conversión,
y lo hacen en una forma casi instantánea, y en ese mismo momento el Espíritu Santo que entra a morar le cambia el carácter, le cambia las actitudes, las acciones, y en otros casos no. En otros casos es un proceso que lleva tiempo. Nosotros, como pastores, como líderes, conocemos a nuestras ovejas o tratamos de conocerlas y tenemos que ayudarle en ese proceso de conversión. En primer lugar, hay que tocar el tema del pecado, un tema que se habla poco en este tiempo, pero que es esencial para que Dios pueda sanar nuestro ser interior. Y la palabra de Dios en Primera de Juan es muy clara. Los que conocemos la palabra sabemos que Juan escribe sus cartas con una sencillez asombrosa. Y lo dice claramente en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En primer lugar, tenemos que lograr que las personas puedan entrar a ese nivel de confianza con el Señor y con los líderes, de que si hay pecados ocultos, hay situaciones del pasado que no fueron confesadas al Señor, lo puedan hacer en ese momento. Nosotros no buscamos ninguna confesión humana, sino que somos nosotros y los hermanos los que debemos confesar ante Dios, no ante un hombre, todos nuestros pecados, nuestros errores, todas las situaciones por las cuales a Dios le ha desagradado, hemos ofendido a Dios, para lograr que el Señor pueda perdonarnos y pueda ejercer ese proceso de limpieza, como dice en este pasaje. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese proceso de limpieza interior es esencial como momento cero para comenzar el proceso de sanidad interior que decía la pastora. Confesión de pecados, arrepentimiento genuino del corazón. No es una oración para repetir para que no se enoje los líderes, sino una oración hecha del corazón, de que uno se arrepiente, no quiere volver a cometer esos pecados, esos errores, y permitirle que el Espíritu Santo que hace la obra pueda obrar en ese corazón, en el ser interior. Y la palabra nos habla en muchos pasajes acerca de este proceso. Y meditaba en tantísimos pasajes, como el tiempo también es acotado, no pretende ser un curso intensivo, sino dejar unos tips, unas recomendaciones para que esto lo hagamos. Por ejemplo, también quiero citar la carta denominada Tito, capítulo 3 y versículo 4 en adelante, hablando del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo entra en la vida del creyente cuando él abre su puerta, la puerta de su corazón, para que Jesús pueda entrar y ser Señor y Salvador de su vida. A partir de ese momento, el Espíritu Santo comienza una obra de lavamiento por regeneración y renovación en el Espíritu Santo. El hombre natural, el hombre que no discierne las cosas de Dios, para él son locura. Cuando Dios lo llama a sus pies, lo acepta, lo recibe, no se va de la misma manera. El Espíritu Santo entra. Y esa obra de limpieza y de regeneración
es hecha por el Espíritu Santo, no es hecha por un pastor, por un líder, por un apóstol, es hecha por el Espíritu Santo y es una obra importantísima, porque esa persona, ese hermano, no va a ser el mismo de antes, va a haber un cambio tremendo en su conducta, en su carácter, en sus pensamientos, en sus actitudes. Va a ser es un proceso maravilloso, milagroso, sobrenatural y que todos deben pasar. Algunos, como les decía antes, un proceso instantáneo. En otros es un proceso en donde cambió muchísimas cosas, pero faltan otras. Y ese proceso es el que nosotros debemos de ver, de cuidar, para que esto se produzca y todos los hermanos gocen de salud interior. Dicho esto, ya entramos más en el proceso. La Biblia nos habla en algunos pasajes muy claramente. Nosotros tenemos una vida recorrida, años, algunos más, otros menos, de vida donde hemos pasado toda clase de situaciones, agradables, desagradables, y esto se va atesorando en nuestro corazón. Situaciones felices, situaciones traumáticas, y en algunos casos la obra regeneradora fue hecha en forma completa, otra le falta tratar algunas áreas de nuestra vida, de nuestro ser interior. Por eso es que la palabra de Dios en el libro de Isaías habla claramente la recomendación del Señor. Y para todos aquellos que tienen experiencias del pasado y que las recuerdan muy a menudo o no pueden dejar de recordar y tener presentes esos momentos. Hay personas que hablan de cosas de hace 20 años o 40 años como si fueran ayer, como si hubieran pasado la semana anterior. Están frescas las heridas, no hubo cicatrización. Y dice el Señor en Isaías, capítulo 43, versículo 18, un pasaje muy conocido que vale la pena tenerlo presente. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El recordar tanto el pasado traumático, doloroso, no nos hace bien, nos condiciona el presente, nos impide tal vez planificar el futuro. Yo no puedo olvidarme lo que viví, pero debo traerlo al presente de una manera positiva, no como un trauma, no como una herida, sino como un recuerdo que me tocó vivir y que me permite vivir felizmente el presente. Esto sucede muchas veces con la pérdida de seres queridos, donde tiene que existir ese proceso de duelo, donde se sana ese recuerdo, o situaciones de abuso, situaciones estresantes, situaciones de traumas físicos, accidentes, etcétera, etcétera. Este es un tema un poquito largo, pero quiero continuarlo porque nos falta decir algunas cositas más y es muy importante porque vemos a diario muchas personas que conocen al Señor, pero que tienen esa carga en su ser interior que no les permite vivir, como dice el Señor, la vida en abundancia. Pastora. Sí, bueno, ahí es cuando entran a obrar los ministros de la iglesia. Nosotros hablamos en los primeros videos de la autoridad que Dios nos da para echar fuera a los demonios, para hacer las liberaciones. Entonces, hay un proceso que deben tomar responsabilidad los ministros en ayudar con esa sanidad. El Espíritu Santo hace una parte, como dijo usted, pastor, muchas veces la sanidad se hace de golpe, completa, pero otras no, otras hay que ayudarla. Y la persona debe confesar sus pecados.
A confesárselos a quién, a Dios. Pero la persona también necesita un trato personal, donde los líderes, los pastores, guiados por el Espíritu Santo, pueden discernir qué es lo que está pasando en esa persona y con la ayuda de la oración de los pastores, de los líderes, lo bueno sería en que las iglesias tengan sus equipos de liberación y sanidad marcados por Dios, gente que tenga ese ministerio para poder trabajar en esa área, y lo bueno y lo importante sería ministrar a todo el que necesite en sanidad y liberación. ¿Cómo? Renunciando a las cosas que solo no podemos dejar, porque hay cosas que van a quedar, que no podemos dejar, costumbres que no podemos dejar. Con la oración, nosotros, ministrados por los pastores y los líderes, podemos renunciar, arrepentirnos en el nombre de Jesús, y eso se va a ir y va a ayudar a la transformación y al proceso que necesitamos. Yo creo que vamos a tocar un poco más este tema, que es muy amplio. El tiempo pasó, pero estamos seguros de que Dios te está hablando, a vos líder, a vos hermano, para que podamos realmente ser completamente sanos en el área interior. Así como ministramos en los primeros programas de sanidad divina en el cuerpo y en el alma. Amados, nos despedimos por esta ocasión y nos volvemos a encontrar en el próximo video. Dios les bendiga mucho.